tiempo está como muchas veces en Galicia, así que tenemos el ambiente idóneo para pensar un poquito lo que nos interesa sobre el tema del oro y sobre todo para abrir las perspectivas de futuro. Saben ustedes que este tipo de coloquios normalmente viene siempre acompañado de una sesión, sí, de reflexión será más bien, es decir, intentar de saber dónde estamos con la investigación y hacia qué lado vamos. El material que nos interesa, el oro, como ustedes saben, solamente tiene ventajas. Tiene las tres ventajas básicas de que es resistente contra oxidación, tiene poca resistencia eléctrica y además es muy fácilmente trabajable y forjable. Esas tres ventajas han llevado con que el hombre prácticamente desde el quinto milenio antes de Cristo se interesara por el oro y siempre le adjudicó ciertas calidades que en realidad ese material hasta el día de hoy nunca ha perdido. Cuando se inventa la moneda, la monetación, la monetarización en el siglo VI a.C., el oro juega un papel absolutamente primordial y ese papel, sobre todo en relación con moneda, no lo ha perdido jamás. En media, hoy en día, o digamos durante todos los siglos, se estipula que en cada 1000 toneladas de tierra y piedra que se trabajan, se pueden extraer 4 gramos de oro. Hay que mover 1000 toneladas para extraer 4 gramos de oro. Esa es la relación que está por detrás. Si vemos aquí una pieza de oro como la que ustedes han visto hoy por la mañana, así que nos podemos imaginar la cantidad de tierras y tonelajes que se han movido. El mayor porcentaje de oro que jamás se haya sacado fue en Suecia en el año 2007, cuando se sacaron 23 gramos por tonelada, una cantidad jamás más atingida. El oro aparece tanto dentro de la tierra en sustancias pequeñísimas, como también aparece, como ustedes saben, como en forma de oro puro, pepitas de oro que se encuentran aquí, sobre todo en Galicia. Si vemos la historia del oro a lo largo de su milenaria historia, son nada más y nada menos que 7000 años, en realidad solo hubo 2 picos altos tanto de trabajo del oro, es decir, de extracción de oro, como también de dinero. Uno fue hace 7 años, en plena crisis del euro, en el año 2011, se llegaron a sacar en un año 2.700 toneladas de oro. Esto todo en minas de todo el mundo, claro, África del Sur, Estados Unidos, Rusia, China, todas las minas en conjunto, 2.700 toneladas. Si juntáramos todo el oro que el hombre jamás haya sacado de la tierra, las calculaciones dan un cubo. Por eso me subí antes ahí, porque son más o menos 20 metros, que es lo que hay de ahí para allá. Un cubo de 20 por 20 por 20. En total, 170.000 toneladas de oro es la cantidad que el hombre jamás ha sacado de la tierra. Es decir, como digo, me repito, un cubo de 20 por 20, es más o menos esta sala, 20 metros de altura. Según el cálculo de la United States Geological Society, se extrajeron, por tanto, 170.000 toneladas y todavía quedan por extraer 51.000 toneladas de oro. Si avanzamos en el ritmo del año 2011, esto da para poco más, no llegamos ni a 20 años de extracción de oro en todo el mundo. Pero como todos estos cálculos, el ser humano es así, da unas vueltas y al final es todo diferente. Hoy en día, de todo el oro que se saca, es importante saber que solamente 10%
solamente 10% tienen un uso industrial, es decir, van hacia la industria. 90% del oro que se extrae hoy en día va para joyas o entonces para los bancos centrales como recompensa o digamos como contrapartida al problema de las posibles crisis financieras. Históricamente, el precio del oro ha cambiado sorprendentemente poco. Unas guerras como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América o el shock de la era Nixon del año 1971 llevaron a una auténtica explosión del precio de oro. Cuando en los años 20, 30, 40, 50, 60 la onza de oro se había mantenido siempre entre los 30 a 40 dólares por onza, después de la crisis del petróleo, después de la crisis de la deuda americana, en el año 71 el presidente Nixon tuvo que hacer una cosa insólita, es decir, desvincular el precio del dinero de la contrapartida del oro. Y hasta hoy en día el dólar, por tanto, y todas las monedas del mundo están fluctuantes sin el respaldo del oro. Si durante tanto tiempo el precio del oro se había mantenido igual, eso es interesante ver ya hacia la antigüedad. Si hoy voy aquí a una tienda en Lugo y me hago un traje a medida, me va a costar más o menos 1.200, 1.500 euros, ¿no? Creo que sería un precio más o menos normal. Si un romano en época romana aquí de Lugo, hubiera ido a una sastrería romana de Lugo y se hubiera mandado a hacer una toga, como mandan las leyes, hubiera pagado más o menos 3 denares. 3 denares, haciendo todas las cuentas, son más o menos 1.000 euros. Con lo cual, el romano para su toga y yo para mi traje, hubiéramos pagado prácticamente la misma cantidad de dinero. Esto es solo un pequeño ejemplo para mostrar que el precio del oro hasta estas épocas más recientes poco ha cambiado. En toda su historia, el oro tuvo 2 picos altos de precio en el año 2011 por la eurocrisis o la crisis mundial, digamos, y también a finales del siglo XV, exactamente en el momento en que Colón descubre América. También en aquel entonces el precio del oro por las deudas de los países, aquí en Europa sobre todo, estaba en las nubes. Y no hay pocos historiadores que conectan el viaje de Colón a justamente la búsqueda del oro para ver si se encontraba más oro, ya que el precio aquí en Europa estaba en las nubes. Y con estas palabras introductorias, solamente para situarnos, ya tengo el placer de primero agradecer la invitación que me hayan hecho y que nos hayan hecho, y llamo aquí al podio a los ponentes de hoy por la mañana, para el público general que a lo mejor no sea especialista y al cual los nombres a lo mejor no les digan mucho. Les voy a decir aquí, que nadie nos oye, que son todo espadas de primera línea. Con lo cual, en fin, hay que darle la enhorabuena a la doctora Aurelia Balseiro por haber sabido reunir aquí los primeros nombres europeos en la materia. El coloquio, como habrán visto, está estructurado según 4 temas grandes: Terra Auris, que es el paisaje aurífero y la circulación, y el segundo tema, tecnología. Y sobre estos 2 temas, las conferencias de hoy por la mañana han circulado, han debatido, y tengo entonces el placer de llamar aquí al podio a los diferentes ponentes. Primero al doctor Chris Standish. Viene de Inglaterra, de Southampton, por favor. De Inglaterra, de Southampton, y como la mayor parte de nuestros compañeros que se van a sentar en esta mesa, tiene, digamos, la vertiente técnica química como campo de investigación. Es investigador en la Escuela de Ciencias del Océano y de la Tierra de la Universidad de Southampton. Muchas gracias por haber venido.
Después al profesor Ernst Pernitzka del Kurt Engelhorn Zentrum für Archäometrie en Mannheim, Alemania. Él es austríaco, es decir, ya tenemos aquí un austríaco, un inglés, un alemán, pero tendremos mucho más, típicamente europeo. El profesor Pernitzka es sin duda el nombre que viene a la cabeza a la hora de investigar metales hoy en día. Vamos, usted me perdona, pero es usted el papa de la metalúrgica a nivel europeo. Un gran nombre de la investigación española, el doctor Óscar García Vuelta, del CSIC en Madrid, director técnico del Laboratorio de Microscopía Electrónica y Microanálisis en Madrid. Gran nombre de la investigación española, Francisco Javier Sánchez Palencia, también el del CSIC en Madrid, el descubridor de inúmeras minas y yacimientos. Si hay un papa es alemán, el doctor Francisco Javier Sánchez sería el papa español de la materia. Barbara Armbruster, que, digamos, enriquece el panorama europeo. Ella es alemana, pero trabaja en Francia, en un instituto francés. Esto es Europa, como todos nosotros nos gusta, como fuere. Todo el mundo, en todos los sitios, sobre todos los temas. La doctora Armbruster ha venido aquí con un tema sobre Bulgaria, aunque ha trabajado tanto sobre temas hispánicos, españoles y portugueses, que se le puede clasificar como que está usted jugando aquí en su tierra un partido. El doctor Marcos Martiñón Torres, otro europeísta español, pero que trabaja en Inglaterra, University of Cambridge. Ha tomado recientemente posesión de la cátedra Pitt Rivers de la ciencia arqueológica en la Universidad de Cambridge. Enhorabuena también por mi parte. Usted es la generación de los próximos papas. Entonces, y last but not least, el doctor José Luis Armada, de Santiago de Compostela, el INCIPIT, un departamento del CSIC. Hay que darle el enhorabuena al Gobierno de Galicia por haber instalado un laboratorio arqueológico técnico especializado en este tipo de materias. Y mi amigo José Luis, ya nos conocimos una vez que nos escribimos, bueno, nos conocimos sin habernos visto jamás, porque nos interesaban las piezas y a través de las piezas arqueológicas empezamos a un contacto de correo electrónico y tardó algunos años hasta que nos viéramos la cara uno al otro, ¿no? Me alegro de que estés aquí. Muy bien, y con esta mesa, como digo, de primeras espadas papales, damos entonces el inicio a la ronda de discusión. Tenemos la posibilidad de darles la palabra sin antes haber preguntado al público. Yo casi que diría que damos primero la palabra al público, si os parece bien, para que pongan preguntas y entonces ya vamos calentando motores y entrando en el tema. Preguntas sobre las ponencias de hoy por la mañana. Podemos ir de forma aleatoria o podemos hacerlo de forma sistemática, por si hubiera preguntas a la contribución del doctor Chris Standish. El doctor Standish habló del uso de la geoquímica isotópica en la localización de la circulación prehistórica del oro, visiones desde Irlanda y Gran Bretaña. Son temas en los que, analizando el oro, se consigue ver la procedencia por unas marcas químicas, que sería la impresión digital prácticamente química de los metales, y con ello se puede ver la circulación de esos metales y con eso se pueden establecer criterios de comercio
y circulación de estos metales. Como el oro es tan rico y no se transporta en grandes cantidades, pues tiene mucha facilidad de circulación. ¿Alguna pregunta de los compañeros al doctor Standish? Sí. Sí. Vale, en inglés. ¿Se puede usted predecir cómo de parecido o de diferente puede ser el rey en Bretaña comparado con el oro en Cornwall? ¿Es el mismo, geológicamente hablando? Es bastante parecido desde el punto de vista de la mineralización, pero algunos tienen un poquito de granito y puede ser que sí, que tenga una marca geométrica, geoquímica bastante parecida, pero sí, hay pequeñas diferencias, básicamente porque tiene una base geológica diferente. Según los estudios, los datos de los estudios publicados, las muestras dicen que posiblemente sea diferente, pero habría que analizar el oro directamente para asegurarnos de esto. Sí. Otra pregunta más. Ha preguntado antes que estaba usted estudiando el oro antiguo. Si miramos a los isótopos, podríamos decir si es una continuación del metal de los primeros periodos. También podríamos probar la hipótesis de que la edad del hierro básicamente podrían ser otros orígenes, pero si vemos desde el origen geológico, necesitaríamos técnicas más desarrolladas para comprobarlo, porque el problema no sería solamente la concentración de cobre, sino también tendríamos bastante concentración de plata y tendríamos que ver si se han utilizado artefactos de plata que no había en la era del bronce. Y se encuentra muy a menudo la plata como un mineral que tiene bastante concentración de plomo. Bueno, yo quisiera añadir una cosa. Parece ser que hay un estudio de las monedas romanas de oro, de los isótopos, estas monedas, y se pudo identificar que sí, que hay bastante mezcla habitualmente. Eso es por un lado. Pero por otro, la identificación de la fuente es algo bastante difícil en este caso, especialmente en el centro de Europa, donde tenemos bastantes posibles fuentes. Y en este artículo se decía que estas monedas de oro estaban hechas de oro de los Alpes, pero esto es algo más bien desde el punto de vista arqueológico, más que por el punto de vista geoquímico. Y después de un análisis del pasado del oro, ¿cuál es el futuro? ¿A quién dirige usted la pregunta? ¿A todo el mundo? Sí, a todos, efectivamente, porque creo que cada uno es muy competente para poder dar una opinión. Sí. Muchísimas gracias. Empecemos por aquí. ¿Se refiere usted, imagino, a la investigación del oro? Sí. Bueno, yo, desde mi experiencia personal, yo soy el menos internacional, con diferencia de los que están en esta mesa,
Yo cuando empecé a ocuparme sobre cuestiones de orfebrería partíamos de una tradición que eran joyas, digamos, en sentido estricto, y por lo tanto había que estudiarlas desde un punto de vista estilístico y tipológico, y no había nada más. Hace más de 10 años ya la doctora Ambruster, Alicia Perea y alguno que otro investigador, no mucha más gente, empezaron a poner todo patas arriba intentando preguntarle al oro cosas que hasta ahora nos había negado la investigación. A partir de ahí creo que la disciplina, lo que es la investigación sobre orfebrería, se ha diversificado, se ha especializado, se ha convertido casi en un campo interdisciplinar en sí misma, como hemos podido ver esta mañana. Hay especialistas en procedencia, en tecnología, también los habrá en estilo y en iconografía, por supuesto que sí. Ahora no ha habido un estudio así esta mañana, pero también los hay. Y creo que de todo ello lo que está el futuro, espero que sea la integración plena del estudio de orfebrería en el conocimiento arqueológico. O sea, que dejen de ser joyas, que dejen de ser objetos que solo nos llevan a la idea de diferencia social y prestigio social, y que pasen a ser una parte más en el diálogo entre el registro, la cultura material y el investigador. Eso es hacia donde creo que vamos. Y bueno, no sé, y surgirán nuevas técnicas, surgirán nuevos campos de interés y surgirán nuevos especialistas y será una parte más de la arqueología. Ahora, hasta hace muy poco no lo era, desde luego. Yeah. Okay. Okay. Sí, esto es una cuestión general. ¿Cuál va a ser el futuro? Uno solo puede responder utilizando el uso del oro. El uso de oro, más del 50% se utiliza para la joya y el 25% se utiliza para como temas de seguridad en depósitos, o sea, seguridad financiera, y del 15 al 20 se utiliza para aplicaciones en la industria electrónica, porque el oro tiene unas propiedades muy singulares y es químicamente muy resistente, pero también tiene una conductividad mayor que otros minerales. Así que se utiliza cada vez más en la industria electrónica debido a su pureza. Debido a que la población del mundo sigue creciendo, la demanda del oro va a crecer al igual. Y hay un estudio de los años 60 y que se ha predecido, que ha pronosticado el final de los recursos, y el oro es uno de ellos. Y que hemos subido una subida del precio de oro multiplicado por 10 desde los años 60. Los recursos están creciendo. Porque ahora mismo, en el pasado, en los años 60, no era económico. No solo para la industria electrónica, pero igualmente para las joyas. Cuanto más personas desean oro, pues vamos a subir al precio. José Luis, ¿alguien más quiere intervenir? Anybody else wants to take the floor? Yo sí que añadiría algo, si me permite, aún estando de acuerdo con lo que se ha dicho, pero quizás siendo un poco más utópico, tanto en cuanto al futuro del oro como al futuro de la investigación sobre el oro arqueológico. Contra el futuro del oro, estaría bien por lo menos desear que la riqueza que obtenemos con la minería del oro, algo más de esa riqueza quede en los países donde se extrae el oro, porque normalmente no es allí donde se queda esa riqueza. Y de una manera comparable, a mí lo que me gustaría ver en estos estudios cada vez más científicos y analíticos de oros arqueológicos, que por tanto requieren recursos, infraestructuras y conocimientos especializados, también me gustaría ver que en los países en los que realizamos nuestros trabajos, que son los dueños de ese patrimonio y que en muchos casos todavía no tienen acceso a esos recursos e infraestructuras, y hablo de los que trabajamos en el este de Asia, en África, en Sudamérica,
pues que también en esos países se desarrolle la capacidad y se haya intercambios de conocimientos para que también ellos puedan estudiar su propio patrimonio. Muy bien, pues ese es el futuro del oro. Hola, eu quería preguntar esta mañá, todo o que vimos sollería prerromana, non falastes nada da sollería romana, eu non sei se é que o ouro pasou a moedarse en tempos do Imperio. Entón, quería saber no registro arqueolóxico onde vai o ouro a partir do Imperio, onde aparece, como aparece, se aparece só en moedas ou aparecen tesouros ou se hai un cambio aí. ¿Esa pregunta está dirigida a alguien especial? A quien quiera contestar. Tal vez nuestros compañeros, sí, José Luis. Yo puedo empezar diciendo alguna cosa al respecto, que luego seguro que mis colegas de mesa completarán, ¿no? Tenemos aquí fuera precisamente un póster sobre la joyería romana en Galicia, que en realidad está basado en un TFM, de su autora está aquí con nosotros, Aizane Falcón, es un TFM que yo codirigí, y por hacer era un inventario de la orfebrería romana del noroeste, no completamente exhaustivo, pero bueno, estamos hablando de unas, redondeando, y seguro que, insisto, que faltan piezas, pero quizá de una treintena, comparado con los cientos de piezas de orfebrería, unos pocos cientos de orfebrería prehistórica, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que constatar en el noroeste peninsular es un decrecimiento muy drástico de la orfebrería a partir de lo que es la tradición castreña, ¿no? Al menos en los hallazgos locales, evidentemente, y otros colegas de mesa podrán añadir más cosas, estamos seguros que mucho oro del noroeste se marchó a otros lugares del imperio, ¿no? Se trasladó a otros lugares del imperio, ¿no? Y también sabemos que ya durante momentos de ocupación romana se seguía utilizando piezas, digamos, de tradición castreña en muchos poblados. También es verdad que de tradición indígena, ¿no? Porque otra cosa que es sorprendente, o que desde luego hay que destacar, es que es raro encontrar, digamos, transferencias de un entorno a otro. Es decir, hay muy pocas joyas, pero hay algunas joyas romanas en contextos castreños, pero hay muchas menos, digamos, piezas castreñas que aparezcan pues, en villas, en vicus, o en campamentos romanos, ¿no? Por decirlo así. Quiero decir que la población del noroeste que vivía aquí bajo la dominación romana siguió utilizando, al menos durante el siglo I y quizá siglo II de nuestra era, algunas piezas de tradición protohistórica, pero que eso, digamos, no tuvo mucho más recorrido y desde luego no se trasladó a los contextos, o no parece haberse trasladado a los contextos romanos, ¿no? Esto es un poco la situación en el noroeste peninsular, ¿no? Pero también es verdad que tenemos una orfebrería de una, digamos, abundancia que no hay en otros sitios de la Europa protohistórica, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero bueno, esto para abrir fuego y Javier. Bueno, hay que tener en cuenta que al menos a partir de Augusto, como dice Estrabón, el oro y su explotación solo compete al Estado. Es decir, el propio Estrabón dice que mientras que otras minas de cobre, de plata, son explotadas por particulares, el oro lo explota directamente el Estado. Y de hecho, en el caso de las minas del noroeste, no solamente es propiedad del Estado, sino que es el Estado quien gestiona las minas, fundamentalmente con la intención de abastecer, como he dicho esta mañana, una política monetaria que exige la amonedación de áurei, de moneda de oro, como base esencial de todo el sistema monetario romano.
Es decir, digamos, es el que da la fe. El aureus y el denarius son los que dan fe de que el resto de moneda funciona. Evidentemente, un áureo o un denario no lo tenía cualquiera. Fundamentalmente tenían tercios, ases, etcétera, etcétera, monedas fraccionarias. Pero esas monedas no funcionan si no se acuña oro y denario. Entonces hay que tener muy presente eso. No es una cuestión de que no se produzca orfebrería, sino que es el propio Estado quien lo hace. Por otra parte, hay que tener también en cuenta una cosa. La propia virtus romana, vamos, cuando Augusto gana a Marco Antonio, en las famosas, todas las guerras que conocéis, de sucesión y de acceso al imperio desde la República, cuando Augusto vence a Marco Antonio de lo que se le acusa, una de las acusaciones que le hacen, es que se ha orientalizado y lleva joyas y bebe en vasos de oro. Eso no va con la virtus romana. De forma que tampoco hay muchas joyas, muchos elementos. Si veis la escultura romana, veréis que generalmente no tiene grandes alardes. Hay algunas cosas, hay algunas diademas, algunas piezas, pero no tiene grandes alardes de joyería. Tenemos que esperar casi... Nosotros, cuando hicimos la exposición en el Jardín Botánico, tuvimos que ir a representaciones femeninas en las pinturas del Fayum para encontrar personajes romanos que llevasen piezas de oro. O sea, son también las dos cosas, que a su vez es algo que estaba incluso más visto. Como dice Plinio, la aurifames estaba muy mal vista en el mundo romano en último término, aunque evidentemente los primeros que lo explotaban eran ellos. Muy bien. Creo que ha quedado más o menos claro. Y después, claro, hay refundaciones, es decir, en épocas posteriores, ¿no? Si damos por la falta de objetos es porque muchas veces se han refundido. ¿Más preguntas? Yo tendría una pregunta a la señora Ambusta, que nos ha presentado el tema de Bulgaria. Como usted ha trabajado tanto en los Balcanes como aquí en la península, ¿cómo caracterizaría usted la orfebrería desde el punto de vista técnico? ¿Cuáles son las diferencias? O una vez inventada, digamos, la tecnología del oro, se aplica de la misma manera en todos los sitios. ¿Se pueden ver ciertos regionalismos? Sí. Primero tengo que decir que en Bulgaria aparece mucho más temprano que aquí en la península ibérica, en la mitad del quinto milenio antes de Cristo, y aquí en España y Portugal aparece mucho más tardío, en el fin del tercero milenio. Quiere decir que no sabemos nada lo que se pasaba entre esas dos manifestaciones del trabajo del oro. Y para hablar de España y Portugal, los inicios de la metalurgia del oro no son comparables a los de Bulgaria porque no están tan avanzados en términos técnicos. Pero durante la era del bronce en España y Portugal se fabrican cosas mucho más pesadas, con más material, más oro implicado, y eso es probablemente un reflejo a la riqueza de oro natural en la geología de la península ibérica, probablemente más alto que en Bulgaria, en el mismo nivel tecnológico, quiero decir. Y después la evolución se produce de manera distinta en una área atlántica que implica Francia, las Islas Británicas, hasta Escandinavia, que en la parte mediterránea. En la Mediterránea, quiere decir que en esta área, es más, quiere decir, barroco y con decoraciones más detalladas que en la otra parte de Europa. Y hay cosas que son muy comparables, muy próximos del inicio de la Era del Bronce en Portugal, España, Francia
y las Islas Británicas, como ciertas pendientes que hemos visto ya hoy con las presentaciones que estaban dadas. Y también hay producciones muy locales, pero sin poder poner unas imágenes para explicarlo, es difícil apreciar estas diferencias, pero hay. Muy bien. ¿Y hay conexiones? Es decir, hay conexiones ¿cómo atlánticas. llegan las invenciones de un lado al otro? Sí. Hay conexiones atlánticas desde el inicio de la metalurgia, pero después con la llegada de gente del este del Mediterráneo, se dicen fenicios, pero bueno, gente del este, que están a la búsqueda de materiales minerales como cobre, oro, plata, chumbo, plomo, estaño, todo, que la península es muy rica en todo esto. Ellos llevaban, claro, estilos orientalizantes de esta área mediterránea y también nuevas técnicas como la soldadura para unir varios elementos de oro muy pequeños para hacer un objeto complejo y global, lo que se diferencia de una orfebrería atlántica en este momento. Muy bien. Entonces yo tendría una pregunta, digamos, al doctor García Vuelta y al mismo tiempo al doctor Standish. Has hablado de los lingotes. Eso, digamos, ¿hasta qué áreas se distribuye? ¿Solamente a título regional o llegan incluso más lejos? O, digamos, la pregunta sería, si comparamos el área de distribución de esos lingotes con el área de distribución que nos ha demostrado el doctor Standish de las islas y de Irlanda y Gran Bretaña, ¿es comparable o será que uno llega más lejos que el otro? Es que he hablado de un tipo de lingote de un tipo de lingote muy concreto que son de oro y de plata en el noroeste de la península. Como lingotes plano convexos se conocen desde mediados finales de la Edad del Bronce, yo creo que en todo el ámbito atlántico y desde luego en la península ibérica, desde el sur hasta el norte, son bastante frecuentes en piezas de base cobre, mucho menos frecuentes en oro plata y como forma de atesoramiento, que yo sepa, desde el siglo VIII, lo hemos comentado esta mañana, en el yacimiento de la Rebanadilla en Málaga, creo que aparece un fragmento de plata en forma de lingote plano convexo sin refinar, y luego no se vuelven a dar hasta prácticamente el orientalizante, con alguna pieza en el Tesoro de Belmez, en Córdoba, que son... Pero vamos, es otro lenguaje un poco diferente, ¿no? Y en el noroeste es donde se concentra el mayor número de hallazgos durante la Segunda Edad del Hierro. Estábamos hablando de un momento muy concreto que no es en buena medida comparable con las cronologías de las que se han hablado por la mañana, creo. Sí. De área de distribución. Yeah, I didn't catch the question there because the translator was breaking up. So. No he What is entendido la area pregunta. of distribution of your... Of the... Yes, what can you say? So now he's saying that the distribution area is the whole peninsula in the first millennium BC. And what's the information on Great Britain and Ireland? Well, I guess the kind of artifacts that I've been working Parece ser que los artefactos en los que he trabajado a finales del tercer milenio, así que estamos hablando de un periodo diferente, pero la mayoría de esos artefactos son de Irlanda o de Gran Bretaña. Algunos ejemplos se encontraron cerca de la zona atlántica, en el País Vasco. Y tenemos algunos ejemplos de la península ibérica. En el pasado se han interpretado como importaciones desde la península ibérica, pero esto ha cambiado porque hemos hecho en los últimos años muchos descubrimientos sobre nuevos artefactos. Y tenemos algunos ejemplos
importantes que, junto con los famosos discos, parece ser que algunos artefactos cruzan el Atlántico y vienen a Inglaterra, pero es pronto quizá para decir que esto es un patrón, ya que no hemos mirado todos los ejemplos que están asociados con la península ibérica. Entonces eso sería un poquito precipitado arrojar ninguna conclusión a este respecto. Un poco conectado con esto, pero una cosa que a mí personalmente me interesa mucho. Existe una fíbula muy rica, casi la fíbula de las fíbulas. Es el broche Braganza, que está en el Museo de Londres. Y hay todo un libro últimamente hecho sobre esa fíbula, que tiene una representación, bueno, vale. Es la pieza. Y últimamente se oyen aquí muchas voces en la península de que es una falsificación. ¿Eso es verdad o no? No. Yo he tenido la oportunidad de estudiar esta pieza en el Museo Británico en Londres, conjunto con Alicia Perea, y estamos de acuerdo que es una pieza única, pero real y auténtica, que corresponde de los estilos del armamento, de la representación de animales, del hombre también, y de varios, ¿cómo se dice?, horizontes de la vida, que implica no sé cuánto agua y subterráneo y cielo y todo. No, tiene una iconografía que corresponde al arte ibérico y que incluye probablemente influencias externas también, pero es auténtica, yo pienso. Y también estudiábamos... Las críticas se iban más bien a la composición química que a la representación iconográfica. Se decía que tenía unos elementos, que ahora no me acuerdo, en mi memoria, no me acuerdo, pero que tenía unos elementos químicos completamente... Este estudio no conozco. ¿Quién lo hizo? Se oyen cosas. Esto no sé. Cuando estaba analizado para Nigel Meeks en los laboratorios científicos del Museo Británico, no había esta información. Claro, sí hay realmente elementos que no tienen nada a ver en una pieza arqueológica. En este caso tenemos que saber quién era tan capaz de hacer una cosa tan auténtica, de su superficie, de su trabajo, de las huellas, de herramientas y todo. Sí. El tema de las falsificaciones evidentemente es un gran tema. Sí, tiene usted una pregunta. ¿No? No sé si habrá quedado algún resto de ese esmalte en la figura. Hay, sí. Sí. Entonces, eso sí se podría analizar para saber si realmente es una falsificación o no. Porque probablemente el esmalte que se pueda utilizar ahora para conseguir esos colores, pues no es necesario, o sea, no tendría por qué ser el mismo material que se utilizaba entonces. Es un esmalte de azul oscuro. Sí, exactamente. Sí. Sí, había. Eu quería concretar a pregunta de antes. Quería saber si hai o tempo que desaparece aquí a sollería, se a moeda ouro encima por riba mínase unha cantidade impresionante de euros, se hai algún sitio no Imperio Romano ou incluso nos lindes no que no rexistro arqueolóxico de repente apareza máis ouro ou aparecen máis tesouros. Si do rexistro se pode inferir algunha aparición de ouro cando aquí desaparece, cando aquí se produce. Quero dicir, si ese físicamente, ou non sei físicamente, ou de algún xeito aquí desaparece, aparece en algún outro sitio, simplemente se dispersa, hai máis ouro, é máis doado,
atopalo ouro no rexistro, aparece máis menos, non sei como, si tedes, contestado. Yo puedo dar un ejemplo que es contemporáneo al inicio de la romanización en Germania, en Alemania y Francia. En este momento, cuando los romanos llegan, hay mercenarios de galos, ¿se dice? Gaulois, que van a hacer la guerra para los romanos y van hasta Grecia y van a ser pagos con moneda de Grecia que tiene una composición particular, vuelven a Alemania o Francia y hay objetos, por ejemplo, torques que están hechos con este material fuera de la área geográfica donde está producido, hecho con estas importaciones de monedas que vienen de una área que tiene una composición distinta y de donde viene un afflux, ¿cómo se dice? Una grande vaga de oro para la Europa central, por ejemplo. Sí. Y puedes demostrar con los análisis de composición. Más preguntas, es ahora la ocasión. Hola, gracias. Yo tenía una pregunta porque acabamos de mencionar que la península ibérica era una tierra muy rica y decíamos que la media es que haya 4 gramos de oro por tonelada. Me viene a la mente... Mil toneladas. Me viene a la mente pequeñas historias que leía sobre cuando los fenicios llegan a la península y empiezan a cambiar vidrio por oro. No sé si esta riqueza es un caso común en ciertas zonas de composición montañosa del territorio o si se daba... quiero decir, la riqueza aurífera de Hispania, de la península ibérica, era superior a cualquier otra dentro de Europa, era un lugar peculiar. ¿Cómo era? Porque también hemos mencionado que se empieza a explotar mucho más tarde. Entonces, yo no sé si esta riqueza se debe a que era una tierra, digamos, más virgen o que en inicio la carga aurífera de la península era muy alta. Gracias. Sí, Javier. Vamos a ver, en principio lo que ocurre es que en el mundo mediterráneo conocido por Roma, es verdad que seguramente una de las regiones más importantes en cuanto a riqueza aurífera es sin duda la península ibérica. Eso no quiere decir que sea la única. También, lo que pasa es que no son a veces suficientemente bien conocidas. Hay unas minas importantes en la zona de Gales y hay unas minas muy importantes en la zona de Dacia, la actual Rumanía. No es solamente la península ibérica la que digamos, produce oro para el Imperio Romano. Estas zonas también lo hacen y incluso en Italia, por ejemplo, en la zona de los Alpes hay minas relativamente importantes de oro. ¿Qué ocurre? Que el Senado romano prohíbe explotar mediante minas en el territorio italiano. En principio. Porque dice Plinio que si no fuese por esa prohibición del Senado, Italia sería sin duda alguna la más rica en metales, lo cual no es cierto tampoco. Pero eso existe así y se produce así. Es decir, lo que ocurre es que efectivamente en el noroeste de la península ibérica, dentro del mundo antiguo conocido, es seguramente una de las zonas más ricas en aquel momento. Sí. Y para la aparición distinta en Bulgaria y Rumania, mucho más antes que aquí en la península ibérica, eso es una cosa que es comparable en toda la Europa atlántica y central, donde el trabajo del metal, simplemente, no solo del oro, empieza mucho más tardío que en este sitio particular en Bulgaria y en partes de Rumania. Y hasta ahora no se puede explicar
por qué surgió tan temprano y después también se terminó sin tener una cosa que seguía directamente. Es difícil. Sí, eso, digamos, refleja un problema que existe en arqueología, que de repente de repente surgen cosas que antes no existían, ¿no? Porque el oro no es solamente sacarlo de la tierra, hay que saber trabajarlo, hay que saber minarlo. Todo eso es una tradición del saber que el hombre tiene primero que ganar, pero cuando empieza no sabe cómo acaba. Sin embargo, el momento del inicio refleja una cierta constelación social que es la que produce la demanda para producir ese oro. Y muchas veces ese oro pues ni siquiera era visible, iba a las tumbas, es decir, se tumbaba y no se veía, con lo cual no era una cosa ostensiva, sino que era más bien para los muertos, ¿no? Pero eso es un gran problema en arqueología, que durante mucho tiempo no pasa nada y de repente surgen las cosas, igual que el cobre o algo así, ¿no? Aunque con el cobre es un poco diferente, porque parece que se inventa el cobre y durante siglos no pasa nada. Es decir, el cobre no repercute en las sociedades, no se hacen armas de cobre. Lo único que se hace son algunos adornos, ¿para qué? Para los muertos, no para los vivos. Y tarda bastante tiempo, pero siglos, hasta que el cobre se introduzca en la sociedad de una forma válida y se extienda y se haga de uso común. Pero ahora me estoy metiendo en cosas que no entiendo mucho. Quiero más decir una cosa. Por ejemplo, en arqueología también tiene que saber que el oro aparece en tumbas si un rito funeral implica que gente de un rango importante de la sociedad pueden tener oro en la tumba. Otros, por ejemplo, en la Edad del Bronce final, en la península ibérica no hay tumbas, entonces el oro viene de depósitos. Quiere decir que esas circunstancias, el contexto arqueológico de los objetos es muy importante a considerar, y hay civilizaciones que utilizan probablemente el oro, pero no lo sabemos arqueológicamente porque no está depositado en la tierra. Probablemente está recuperado, reciclado, y entonces es siempre una cuestión lo que encontramos o no. Y un ejemplo, hace algunos años en el noroeste de la Francia se encontraba un depósito de oro con 6 kilos de oro, un depósito con 5 objetos. Uno de los objetos era hasta una cosa que no se explica de su función y tiene un peso de 2,5 kilos, un objeto solo. Y era una cosa excepcional, nunca se vio una pieza de estas, pero bueno, es un objeto auténtico y era una sorpresa arqueológica. Y ese tipo de sorpresas tenemos de vez en cuando, esto era hace 10 años más o menos. Quiere decir que la arqueología también en el futuro nos puede hacer una sorpresa. Necesitamos investigación. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo me quedé, a tenor de la discusión sobre la riqueza aurífera y cómo la cuantificamos, me quedé con ganas de hacer una pregunta al doctor Sánchez Palencia también, porque me pareció fascinante y muy apropiada los intentos de cuantificar utilizando pues etnografía y arqueología experimental cuál es la riqueza real de los placeres y luego cuantificar en tiempo el trabajo real que requeriría. Y creo que dijo de pasada que podíamos asumir que en general la riqueza de los placeres siempre era la misma porque se renovaban cada año. Y aunque eso tiene su sentido, claro, yo me preguntaba, por lo menos en los orígenes de la metalurgia, cuando alguien empieza a explotar por primera vez un placer que no se ha descubierto o explotado antes, no cabe pensar que en ese momento sería más rico porque hay decenas de millones de años de meteorización y acumulación y el oro, siendo más pesado, no se va a arrastrar hasta el mar. ¿Es concebible o no? Vamos a ver si hemos discutido sobre eso en la comida, Bárbara y yo. Puntualmente puede ocurrir,
pero hemos de pensar que un cauce de un río, estoy hablando y concretamente del noroeste, el Sil, el Miño, se renueva o se renovaba, ahora ya no se renueva nada porque están los embalses y no hay nada que hacer, pero se renovaba anualmente. Eso no quiere decir que en una zona donde hubiese un obstáculo, donde hubiese un meandro, por ejemplo, si poníamos el ejemplo del meandro es lo más claro. Claro, si lo que ocurre es que de repente el río pasa por un meandro, ese meandro queda en seco, evidentemente ahí va a haber una acumulación de ese oro que no se va a mover de ahí, con lo cual ahí puede haber puntualmente una riqueza. Pero en general, si hablamos del curso del río, en general, el curso del río, habría que ver, es que hay que ver la capacidad de arrastre que tiene el río cuando hay una crecida en invierno. Es que ya no lo sabemos porque como no lo vemos, no hay posibilidad de ello, prácticamente. Entonces, en general, en los cauces, lo que hay es una continua renovación, lo cual no impide que puntualmente en alguna zona en concreto haya una mayor acumulación de oro. Pero creo que no se puede hablar de forma general que cuando se explota por primera vez un río hay más placeres, porque la renovación es continua y permanente. Y el arrastre es poco a poco, evidentemente no llegan las pepitas al mar hasta pasado un tiempo, pero van avanzando. ¿Y estas grandes pepitas que se tienen que haber formado por acumulación? Yo creo que eso es de Hollywood, casi. No, sí, hombre, claro que existen. Por ejemplo, ahora hay una población en Extremadura, que no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre, que hubo una exposición hace nada en el Museo Geológico Nacional, donde había unas pepitas así de grandes, pero era un depósito muy particular en una zona de Extremadura que había quedado en alto, era un plioceno que había quedado en alto y había quedado ahí para siempre. Y en realidad se descubrió no porque hubiese una explotación histórica, sino porque llegaron los detectores de metales, los piteros que llaman en Extremadura, y lo descubrieron. Si no, no se hubiese descubierto. Es decir, pepitas grandes, me parece que la más grande es una que se descubrió en Australia que pesaba, creo que 80 kilos. Bueno, pues sí, eso existe. Pero yo, que llevo 40 años dedicándome a esta cosa, la pepita obtenida de forma, digamos, entre comillas, científica o industrial más grande que he visto era de 5 milímetros. Yo te digo mi experiencia. ¿Que las hay más grandes? Haylas, como dirían los gallegos. A ver, las haylas, pero no son comunes. Sí, una pregunta. Mi pregunta iba para el profesor Sánchez Palencia. ¿Has pensado en... Tú mismo has dicho que la capacidad de arrastre de los ríos, como el agua, es lo que hace que se renueven los depósitos, tanto en los afluentes donde nacen como en el río. ¿Has pensado en que... sabemos que el clima en el pasado no fue el mismo, entonces no llovía lo mismo, por lo tanto no se renovaba, la capacidad de arrastrar los ríos sería variable. ¿Has pensado en que no se sacaría la misma cantidad de oro ahora que antes? Porque tú has hecho un estudio, pero lo interesante sería hacer un estudio todos los años en los que la lluvia que cae, la cantidad de lluvia que cae sea diferente, y comparar la cantidad de oro que se saca y ver si eso casa. Porque eso querría decir que no todos los mismos años se tendría la misma cantidad de oro. Evidentemente, digamos que la estimación que yo he hecho, como he dicho esta mañana, es una estimación y una cuantificación siempre relativa. Si hay unas condiciones climáticas diferentes, eso evidentemente, o sea, vamos a ver, incluso ahora, cuando nosotros estuvimos haciendo la prospección en Pino de Oro, coincidió que fue una época de sequía, por eso los arroyos estaban tan secos. Ahí, evidentemente, puede haber una ligera acumulación, pero te quiero decir que yo no pretendo que ese sea un dato extrapolable tal cual y con una verdad absoluta a todos los momentos, pero es curioso que en el 76, que no sé exactamente qué clima que hacía, el IGME en Corcoesto llegó prácticamente a unos resultados muy semejantes, y que
Schultz en el siglo XIX nos transmite unos datos muy parecidos. Es decir, evidentemente, si existe un año de lluvias, las posibilidades de que haya más oro son más elevadas. Si existe un año de sequía, las posibilidades de que haya menos oro son evidentes. Pero, claro, lo que no podemos hacer es estar todos los años prospectando. Entonces, bueno, no me importaría. No, si todo se puede hacer. Pero el problema es que hay que tener dinero para hacerlo. No, pero los datos están ahí. Es decir, ¿qué datos? Sabemos en el siglo XIX, sabemos cuánto llovía cada año y cuántos días había esos 15. ¿Tú dices aplicar la climatología directamente? Hombre, cuanto más llueve, más capacidad de arrastre. Lo veo muy difícil, porque eso en todo caso sería extrapolable, en el mejor de los casos, a el periodo de tiempo en el cual tenemos datos sobre esa climatología. Evidentemente a la prehistoria no podríamos ir. Iba a ser un poco difícil. Y a época romana, y claro, después, hombre, por ejemplo, en el pequeño invierno de época medieval, en la pequeña glaciación. Edad del hielo. En la pequeña glaciación de época medieval, es posible que se aumentase el arrastre por el deshielo de las nieves, que aumentase la capacidad de los placeres fluviales en cuanto a oro. Pero yo no te lo puedo decir. Si todo esto son estimaciones, y en último término, yo lo que quería resaltar con lo de esta mañana, lo fundamental que quiero resaltar es que un individuo es muy difícil que por sí solo, a lo largo, de una forma más o menos inmediata, pueda conseguir el oro suficiente para hacer una pieza de una cierta envergadura. Y mi mensaje, en cierta medida, era que tiene que ser una intervención de las comunidades las que permitan el desarrollo de esa joyería tan importante en el noroeste de la península ibérica. Porque si nos metemos en casos particulares, podemos estar hasta el día del juicio final y media hora después. Porque, claro, porque a su vez incluso pues, ha habido cambios fluviales, de corrientes fluviales. Entonces, desde que los romanos dejaron el meandro de Montefurado en seco, que yo sepa, no ha habido ninguna explotación. Os estoy dando ideas para que veáis a batearlo. El meandro de Montefurado. Claro, este no se ha explotado prácticamente desde la última vez que lo explotaron los romanos. Y debe llevar mucho tiempo en seco, porque yo nunca lo he visto totalmente funcionar como corriente. Es decir, si nos metemos en casos puntuales, lo que yo quiero decir es que son aproximaciones, son estimaciones nada más, y formas para reflexionar sobre cómo es posible o no conseguir el oro. No son verdades absolutas, no se puede hablar en esos términos. Muchas gracias. Eso es decir, se introduce el elemento cronológico, el tiempo, en toda la discusión. Si tenemos un turquoise de oro de 1 kilo o 2, a lo mejor los bateadores del primer día sabían perfectamente que en su vida iban a ver ese turquoise hecho. Estoy exagerando, como siempre, pero es decir, vamos a largo plazo, y eso implica también una nueva problemática de organización. Es decir, para acumular 2 kilos de oro tiene que haber un sitio, tiene que haber una cierta organización que cuide de ese sitio, tiene que haber una entidad, una autoridad que tenga en vista la producción del turquoise el día de mañana y todo eso más. Con lo cual, esos son dimensiones sociales, ¿no? Y vamos acabando ya un poquito. Unas últimas preguntas, a lo mejor, sí. Bueno, yo por casualidad en YouTube descubrí un documental sobre los análisis de los hielos del Ártico que precisamente demostraban los niveles de contaminación que existió en la época romana. Cuando se hablaba del futuro del oro, se ha hablado de Corcoestro, se está hablando de Salave. En este noroeste se siguen planteando la posibilidad de extraer oro
con consecuencias de contaminación muy alta. Yo no sé si en los estudios que han hecho ustedes, en alguno también se ha revelado tanto niveles de contaminación por combustión, como en el caso del plomo que se utilizó, por ejemplo, en la extracción de plata. En el Ártico, dice, en el Antártico, en el Polo Norte y tal. En Groenlandia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es una pregunta para usted. Bueno, sí. La plata es una historia diferente, ya que la mayoría de la plata se produce a partir también del plomo, y parte de este plomo puede volatilizarse. Y encontramos que los romanos contaminaron en su época en el hielo de Groenlandia, por ejemplo. El oro no contamina mucho, al menos no en la era de bronce, sino simplemente cuando se empezó a utilizar el mercurio a la hora de extraer el oro. Sabes, el mercurio recoge mucho más fácilmente, ayuda a recoger mucho más fácilmente el oro. Y ahí, por ejemplo, en Perú, hay una gran contaminación, allí se rompía la roca, las rocas auríferas, y no se dedican al bateo, sino que recogen el oro gracias al mercurio. Y para obtener el oro tienen que volatilizar el mercurio calentando la amalgama. Y les da igual, todo el mercurio se va al aire, contamina todo el aire. Esto es un caso también parecido se hace en Brasil con la fiebre del oro, y en estas grandes minas artesanales de bajo coste también utilizan mercurio y contaminaron toda la región con mercurio. Y quizá lo mismo se pueda decir de China, aunque yo no sé mucho de eso. Pero, sin embargo, en Europa no he oído hablar demasiado sobre el uso de mercurio hasta la Edad Media. Solamente la era moderna somos conscientes del efecto, ¿no?, y del uso del mercurio. Parece ser que el bateo no contamina el medio ambiente. Pero yo quisiera añadir sobre otro tema que ya se ha hablado antes. Quisiera hablar de la evaluación del tiempo que se necesita para producir el oro. En Varna, en Bulgaria, tenemos esta necrópoli que se utilizó solamente durante 300 años. Y podemos distinguir 5 periodos. El oro de 6 kilos solamente se obtuvo en 2 generaciones. Entonces, según tus cálculos, esto no sería posible, a no ser que hubiera una enorme cantidad de personas. Parece ser que es como la fiebre del oro que hubo en California y en Alaska. Las primeras personas que llegaron y empezaron a buscar lo que tenían un interés en el oro. Porque parece ser que a nadie le importaba el oro hasta que no ocurrió la fiebre del oro. Entonces, en unos pocos años se perdieron las primeras pepitas grandes, volaron. Así que el resto de pepitas salían de las rocas de una manera mucho más lenta, incluso que nuestra vida. Entonces existe la posibilidad de que en la era del bronce el rendimiento fuera más alto del que es ahora. Sé la frustración de la que hablas, de la lentitud de la producción del oro, pero puede ser que en la edad del bronce hubiese una capacidad mucho mayor, un rendimiento mucho mayor. Solo acerca del mercurio. En las médulas hicimos una investigación, arqueología experimental, con más de 100 muestras en la zona de las médulas, en la explotada por los romanos, y evidentemente los romanos sabían lo que era la amalgama
y la utilizaban sobre todo para recuperar de piezas perdidas, incluso de textiles, el oro. Pero no estaba demostrada en minería. Por ejemplo, Plinio no la menciona para nada. Sin embargo, nosotros en las médulas hicimos una investigación que en colaboración con el Instituto de Recursos Naturales de Salamanca, y documentamos que el 60% de las muestras obtenidas en aquellos puntos donde había una mayor riqueza aurífera en las médulas podían haber sido explotadas con la ayuda de mercurio, porque el 60% de las muestras estaban por encima del umbral de el contenido regional de mercurio. Hay que primero calcular el contenido regional de mercurio, que es, me parece que el 0,06 ppm, y encontramos que la gran mayoría de las muestras estaban por encima. Pues, sí, sí, o sea, sí. eso es interesantísimo, pero yo me pregunto si no podría ser la asociación de contenidos más altos en oro, contenidos más altos en mercurio, debido a la afinidad química entre el oro y el mercurio, y que el mercurio va geológicamente o posicionalmente por contaminación ambiental concentrar más mercurio que las muestras de suelo que no tienen oro. Pero entonces en el contenido regional de ese mercurio también saldría. Claro, es decir, lo primero que hicimos... es que lo que hicimos... concentrado allí donde hay oro, porque el oro... pero es que investigamos en las zonas del yacimiento aurífero que no habían sido explotadas por los romanos, sacamos unas muestras. Vimos cuál era el umbral, la marca fiduciaria de mercurio en esas zonas no explotadas por los romanos, que era creo recordar 0,06 ppm de mercurio, y vimos que en las zonas que sí habían sido explotadas y donde podía haberse depositado el mercurio utilizado en el lavado minero, es decir, que en los canales de lavado hubiesen utilizado mercurio para ayudar a retener las partículas más finas, que hubiese sido interesante. Vimos que un 60%, eso está publicado en un trabajo que hicimos no hace mucho, que había un 60% que estaban por encima. Ahora bien, recientemente se ha hecho en relación con lo de Groenlandia, con lo de la contaminación de Groenlandia, recientemente se ha dicho, hay un artículo, creo que, es que no me acuerdo en qué revista es, se ha dicho que la copelación utilizada para afinar el oro en las zonas mineras del noroeste pudo causar una contaminación y que se había detectado en algunas turberas en el noroeste. Y yo eso lo pongo entre comillas. Lo pongo entre comillas porque no tienen por qué copilar el oro en las zonas mineras. Lo pueden copilar para afilarlo en las zonas donde lo amonedan, donde lo van a manufacturar. O sea, el oro obtenido en la mina basta con que lo lleven en concentrados a las zonas donde se procesa. No hace falta copilarlo en absoluto. Pero evidentemente si se copelaba aquí sí que podría producir una contaminación. Me permite añadir algo. Como otra fuente de contaminación del medio ambiente, como mínimo desde la época romana adelante, porque podemos concluir, basado en la pureza de las monedas de oro en el periodo romano, es que plata y el oro se estaba separando. Eso significa que la plata que sigue tiene que ser limpiado a través de la compilación. Así que durante la producción de plata el oro incrementó. Muy bien, pues sí. Incrementó por copulación. Ahí hay una pregunta más. Solo para aclarar, aquí se está hablando de ppm, esos son partes por millón. Y si se habla de 0,06 ppm, se habla de la 60ª parte de un ppm por millón. Con lo cual estamos hablando, ven ustedes a qué nivel los laboratorios y estos especialistas tienen que llegar para poder medir ese tipo de
cosas. Pero vamos a la pregunta. Hola, buenas. Yo quería saber si una vez se acuña el oro como moneda, cuando recibe en este momento un carácter, por lo menos, mayormente político y su valor se institucionaliza de alguna manera, si esto modifica de algún modo al resto de la cultura material en cuanto a las características cuantitativas de las aleaciones, es decir, si los diversos materiales, bueno, los minerales, pues, no sé, se valoran de otra manera porque ya hay un valor institucionalizado o siguen apareciendo, como habéis dicho antes, mezclados sin ningún tipo de interés. Eso es una pregunta para Óscar. Para los dos. Sí, te lo paso ahora. Sí, únicamente, más que detectar un cambio en las aleaciones, que también los oros romanos están en muchos casos refinados, o tienen, digamos, unos porcentajes de oro inferiores a los que tendría el oro geológico en el noroeste, como vimos esta mañana, por rara vez bajan del 10% de plata, pero más que eso, lo que sí encontramos, y Óscar ahora puede profundizar en el tema, es la sustitución del oro por otros metales, ¿no? Es decir, estos ejemplos que también vimos en la presentación de Marcos de esta mañana, de torques con un alma no áurea de bronce o de plata, pues que aparecen desde torques ártabros hasta torques mucho más voluminosos, como los tipos Shanceda, todo parece apuntar a que es un fenómeno tardío, con lo cual se están intentando fabricar piezas, digamos que de tradición protohistórica, pero en las que, bueno, depende cómo queramos llamarlo, ¿no? Pero podríamos decir que tienen truco, es decir, que son piezas de apariencia áurea, pero que si las vemos en el interior, pues están hechas de bronce o tienen altos contenidos de plata y de plomo y demás, ¿no? Sí, bueno, no tengo mucho más que añadir. Sí, lo que decía Lois, monedas en el noroeste ya las tienes desde el principio del siglo I o incluso antes, ¿no? Pero no las trataban como una moneda, las trataban como metal. En el momento que Roma ya impone un sistema monetal y que las sociedades indígenas tienen que adaptarse a él, evidentemente eso va a tener un reflejo en cómo utilizan la materia prima que está controlada por Roma, como bien ha comentado Javier. Probablemente tenga que ver con eso, que tengamos torques con almas interiores no áureas o dorados por amalgama con mercurio. Puede ser que sí, es bastante probable, pero lo que está claro es que la orfebrería está reflejando un proceso de cambio social, no una ruptura de una sociedad. No sé si me explico. O sea, siempre la hemos estudiado entre una especie de cosa dicotómica, romano o prerromano, y parece que no, que hay un camino largo hasta que disuelve sus formas en las estructuras romanas. Antes preguntaban también cuando se acaba esta orfebrería, ¿qué es lo que hay? Hay Roma. Cuando se acaban las casas castreñas, ¿qué viene? Pues la casa romana. O sea, ellos se convierten, digamos, en romanos. Y ya está. ¿Cómo se llega a eso en tan poco tiempo, con una cosa también creada de antes, con un lenguaje formal tan establecido y con un lenguaje tecnológico tan establecido? De momento no lo podemos responder, pero vamos. Sí, hemos respondido un poco a la pregunta. Muy bien. Si no hay más preguntas, les agradezco la visita y les hago dos invitaciones. Primero, a que nos acompañen ahora, ¿no?, al museo para ver la colección de... los pósters primero, después la colección de orfebrería y mañana, digamos, los dos temas de mañana, que es el uso social del oro y la orfebrería llegando hasta la actualidad. Muchas gracias a todos y buenas tardes.